Esta historia comienza por allá en el 2018-2019, cuando una amiga me dijo que si podía suplirla en su trabajo. Ella trabajaba en una óptica, entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un evento, entonces voy a tener que faltar este día y quería ver si tú podías ir a cubrir ese día. Yo dije, bueno, hermana, la verdad es que el trabajo siempre es bienvenido. Y dije, bueno, pues nomás va a ser un día. Y le dije, sí, claro que sí, yo te cubro. Total que se llega el día que yo iba a ir a trabajar y para esto eran dos locales, uno aquí y otro aquí, ¿no? Entonces cuando yo llego a uno de los locales, llega la mamá de mi amiga, me recibe muy bien, todo perfecto y me dice, te va a tocar trabajar pero en el otro local. Y yo, está súper bien. Entonces llegamos al otro local y vimos que todavía no llegaba como el encargado. Entonces me dice la señora, ¿sabes qué? Si quieres vente un ratito para acá en lo que llega el encargado, pues para presentarte con él y decirte qué es lo que vas a hacer. Y yo estaba como que hasta molesta, hermana, porque dije, qué impuntual. Yo llegué bien tempranito, como se me pidió, como se me ordenó, y no llegaba este sujeto. Pasaron más o menos como 30 minutos cuando volvimos a ir la mamá de mi amiga y yo a ver si ya había llegado el encargado, y ahí estaba el encargado, hincado limpiando. Le vamos a poner Gerardo. Gerardo ahí estaba, hermana. Yo estaba molesta porque pues ya había pasado mucho tiempo que pues yo había llegado a trabajar y pues este sujeto no había llegado, entonces yo estaba como que molesta y de malas, ¿no? Total, llego, entramos y veo, te digo, a Gerardo ahí hincado. Hermana, en eso voltea. Hermana, la mirada más tierna que te puedas imaginar. O sea, yo lo vi y en ese momento se me fue el mal humor. Yo dije, o sea, no sé si te ha pasado, dices, bueno, está guapo, está guapa, pero las miradas, hermana, las miradas. Yo, la mirada de este hombre, te lo juro que yo jamás había visto una mirada tan bonita como esa. Me lo presentaron, mucho gusto, Gerardo, mucho gusto, no sé qué, me dio la mano, nos saludamos, me explicó qué es lo que iba a hacer y ahí pues estábamos platicando, me decía que dónde vives, cuántos años tienes. Yo para este momento tenía 19 años y a mí me sorprendió bastante porque no parecía, pero él tenía 31 años, entonces pues sí era mucho más grande que yo, pero la verdad es que no parecía. Total que ahí estábamos platicando, que wiri wiri, trabajando, hermana, todo muy cool ese día. Gerardo, súper amable, hermana, me dice, mira, ven, esto sirve para esto sirve para el otro. Me llevó al lugar donde compraban las cosas, los materiales, cómo se hacían las cosas. O sea, él súper amable me empezó a explicar todo, de todo. Y todos los trabajadores estaban como que, ay, este nunca está aquí, menos explicando, qué casualidad que ahorita que estás tú, no sé qué. Ya sabes, le empezaron a echar carrilla. Entonces, hermana, él y yo estábamos platicando. No sé si te ha pasado que conoces a alguien y platicas con esa persona y sientes como que lo o la conoces desde hace mucho tiempo. Pues yo estaba platicando con Gerardo como si fuéramos amigos de toda la vida. Te digo, la neta es que me acoplé muy bien con él. Total que ya llegó la hora de la salida y me acompañó al metro pues para irme a mi casa. Para esto pasamos a ver una amiga, que no se te olvide esta amiga muy importante, le vamos a poner Isabel. Pasamos a ver a Isabel y en cuanto me vio con Gerardo, así sale Isabel y le hace, ¿qué? ¿Y esta qué? Hermana, así con una mirada bien sangrona la muchacha, y eso que era mi amiga, ¿no? Y se le empezaba a insinuar acá a Gerardo, que ay, no sé qué, y se la arrimaba y Gerardo así como que incómodo se quitaba, pero era como para llamar la atención. ¿Te ha pasado que ves ese tipo de personas que nada más quieren llamar la atención y como que hacerte sentir menos? Así era Isabel. Total, nos despedimos, yo ya me fui para mi casa y en eso me manda un mensaje y me dice, con cuidado, no vayas a andar de risueña porque con esa sonrisa vas a enamorar a todos y así, ¿no? Como que coqueteándome el muchachón. Total que al día siguiente, pues ya, te digo que le pasé mi número y al día siguiente recibo sus buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, no sé qué. Entre plática y plática, pues obviamente yo le pregunté que si tenía compromisos o qué era de su vida, ¿no? Y pues ahí me confesó que tenía 2 hijos y que tenía, o sea, que ya no estaba con la mamá de sus hijos, que se habían separado porque tenían muchos problemas. Hermana, honestamente no le creí porque era la típica del cucaracho de, pues, sí tengo 2 hijos, pero no, dormimos en cuartos diferentes, no, nada que ver con la mamá, es que no nos llevamos bien, ya sabes, esta que te la aplican siempre. Total que todo iba bien, empezamos como que a salir, iba por mí a la escuela cuando salía tarde, nos veíamos y por una u otra razón, ni me acuerdo por qué, nos peleamos y nos dejamos de ver por un tiempo.
Total que un día me marcan otra vez de la óptica para decirme que si quería trabajar otra vez un día más y yo les dije que sí. Yo dije, ay, ¿qué puede pasar? Que me encuentra Gerardo, mira, yo ese asunto ya te superé, ya lo superé, ya no pasa nada. Dije, no pasa nada, sí, acepté. Ay, hermana, pues yo pensando que ya había superado el objetivo, llego al lugar a trabajar, lo veo y mira, no, que había superado, pero nada, mira, ni un porcentaje, ni 1% yo había superado a este hombre. No, lo vi, hermana, y por dentro yo sentía ganas de correr a abrazarlo. Él también se me quedaba viendo y pues muy incómodo el asunto. Nos echábamos como que las miraditas todo el rato que estábamos ahí trabajando hasta que me ofrecieron trabajar ya, o sea, fijo, ya no nada más temporal. Me dijeron, oye, ¿no te quieres quedar de planta? Y yo dije, sí, perfecto. Pero para esto yo hablé con Gerardo y le dije, mira, si voy a trabajar aquí, la verdad es que se me hace muy incómodo que no nos hablemos y que nada más nos estemos echando miradas. Así que platicamos, él me dijo, sí, la verdad yo también me siento muy incómodo, así que decidimos volverlo a intentar y volver a salir. Hermana, todo iba muy bien, todo iba perfecto, nos la llevábamos súper bien Gerardo y yo otra vez. Te digo, empezamos a salir ya como pues como novios, pues más allá. Entonces un día llegó todo rasguñado de la cara y yo así como de que, pues, ¿qué te pasó? Y me dice, no, es que ayer me puse borracho y pues tuve unos problemas con la mamá de mis hijos, nos peleamos porque pues yo le dije que ya estaba saliendo con alguien, a ella no le pareció y pues me agarró así, me arañó la cara y yo así como de que, ay no, esa mujer no, qué loca, ¿verdad? Pasó el tiempo y yo seguía saliendo con Gerardo, tuve la oportunidad de conocer a su mamá, o sea, mi suegra. Ay, hermana, una mujer bien linda conmigo, era súper linda la señora conmigo. Gerardo también era súper detallista, súper lindo, me llevaba que flores, que dulces, que chocolates, pasaba por mí, todo el tiempo estábamos juntos. Yo sentía que nuestra relación, hermana, iba para toda la vida, de verdad que yo ya me sentía muy enamorada de Gerardo. Para noviembre los dos decidimos hacernos un tatuaje. Yo nunca le dije qué tatuaje me iba a hacer y cuando me lo hice se sorprendió. Al final te digo qué tatuaje me hice. Total que él me dijo que me amaba, no sé qué. Para diciembre hicieron la posada del trabajo. Por X o Y razón discutimos, peleamos, pero en el intercambio del trabajo, la posada, y ya sabes que wiri wiri guara guara, ya nos contentamos porque nos regalaron una playerita iguales y ya pues hicimos las paces, estábamos muy felices, ya iba a llegar Navidad y yo estaba feliz de la vida de que por fin iba a pasar esa Navidad con él. La verdad es que pasábamos festividades juntos, pero no habíamos tenido la oportunidad de llegar a la Navidad, entonces para mí iba a ser la primera Navidad con el amor de mi vida. Entonces yo estaba, hermana, mira, feliz de la vida. Total que el 23 de diciembre, hermana, lo vi, platicamos y me dijo que estaba muy enamorado de mí, me confesó que pues estaba loquito por mí, que yo era su niña, que me iba a cuidar siempre, que era muy linda y yo pues, hermana, yo en las nubes estaba tan enamorada de Gerardo, de verdad que yo sentía que era el amor de mi vida y que yo me iba a casar con él y que íbamos a tener una familia increíble porque yo lo amaba. Total que eso pasó el 23 de diciembre y su último mensaje fue, ok, me avisas cualquier cosa. El 23 de diciembre, después de mandarme ese mensaje que fue a las 9:40 de la noche, que fue su última conexión, pues ya, así quedó. Yo hice mis cosas, me fui a dormir y al día siguiente, antes de irme a trabajar, yo le mandé como siempre buenos días y no le llegaban mis mensajes, entonces se me hacía un poco raro. Luego le mandaba más mensajes y no le llegaban y para esto él entraba más temprano que yo. Me habla por teléfono su jefa y me dice, oye, ¿no sabes si Gerardo va a venir a trabajar porque ya es tarde y no ha llegado? Y yo, ay, pues a lo mejor ayer tomó, no sé, y se ha de haber quedado dormido, se le acabó la pila. Bueno, yo me imaginé mil cosas, pero ahorita le marco, hermana, yo marcándole y directito a buzón. Yo dije, pues sabe, yo creo que, te digo, se le acabó la pila, se quedó dormido, se fue de fiesta, no sé. Yo me imaginaba que eso había pasado. Ay, hermana, pues el 24 de diciembre llego al trabajo y veo, ya ves que había dos locales, ¿no? En uno de los locales estaba mi jefa, estaba mi amiga y estaba un encargado de los locales. Entonces yo vi que estaba llorando mi jefa, bueno, la jefa de Gerardo, y yo así como, pues sabe qué habrá pasado, ¿no? Total, yo me fui al otro local, puse la música, yo dije, nadie me va a arruinar este día, es el mejor día de mi vida, voy a pasar esta noche con el amor de mi vida, o sea, yo estaba muy contenta, nada me lo va a arruinar, ¿no? Pongo música, me pongo a limpiar, a trabajar, y en eso llega mi encargado y me dice, quita la música. Y yo, pero ¿qué pasó? Y en eso me dice mi encargado,
ay no, es que Gerardo, mi Gerardo. Y yo, pero ¿qué pasó con Gerardo? Me dice, ay, pues tienes que ser fuerte. Gerardo tuvo un accidente. Hermana, en ese momento yo me quedé en shock. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo está él? ¿En qué hospital? O sea, yo no sé cómo está, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que todavía el cuerpo no se lo han entregado a la familia. Hermana, cuando me dicen eso, yo sentí que no podía respirar, se me nubló la vista, no sabía qué hacer, me salí corriendo, le hablé a mis papás para decirles lo que había pasado. Yo no podía creer la noticia que me acababan de dar. Pues obviamente cerraron los negocios, nos fuimos a donde estaba el cuerpo de Gerardo. Yo todo el tiempo estaba como ida, hermana, como que no podía creer o no quería creer lo que estaba sucediendo. Yo pensé que era un sueño, te lo juro que yo sentía que me iba a despertar, que era una pesadilla. Y no, o sea, en realidad sí estaba pasando porque una persona imprudente que iba manejando mal, con efectos de alcohol, pues me había arrebatado la vida de Gerardo. Después de muchas horas nos entregaron el cuerpo de Gerardo, bueno, a la familia y a todos sus seres queridos. Yo llegué a mi casa destrozada, obviamente no quise ni cenar en la cena pues familiar, no celebré nada. Al día siguiente, hermana, comenzó mi castigo. Yo no sé si esto me lo merecía, yo no sé si lo tenía que vivir o me hacía tonta desde un principio por esta situación, pero aquí es donde comenzó verdaderamente mi sufrimiento. Hermana, al día siguiente fue el velorio, pues yo llegué ahí con mucho miedo, con ganas de que eso no estuviera pasando. Me acerqué al cuerpo de Gerardo, le dejé 2 cigarros de los que nos gustaban a los dos fumar cuando platicábamos afuera del trabajo. Lo vi ahí, dormido eternamente. Yo te lo juro que yo pensaba que en algún momento este sueño, esta pesadilla, yo iba a despertar de esta pesadilla, pero en realidad todo estaba pasando. En ese momento yo vi a Isabel, ¿te acuerdas de mi amiga Isabel? Con una señora, pero yo veía que hablaban y luego me volteaban a ver y me barrían así, horrible. Y después me doy cuenta que esa señora con la que estaba hablando mi amiga era la esposa de Gerardo. Hermana, a la hora de enterrarlo, yo me quise acercar ahí, pero te voy a decir qué pasó. Isabel le contó todo a la esposa de Gerardo, le dijo todo lo que yo había tenido que ver con Gerardo, y la señora, la esposa de Gerardo, me culpó por todo lo que estaba sucediendo. Yo le pedí, le rogué que por favor me dejara estar en el entierro, y ¿sabes qué me dijo? No te vas a despedir de Gerardo y de eso me voy a encargar yo. Tú aquí no vas a pasar. Yo le decía, por favor, déjame despedirme de él, y me decía, no, y te vas a salir de aquí. Hermana, me sacó, me fui al carro a llorar, y desde lejos yo me tuve que despedir de Gerardo. Desde el carro llorando yo le decía que me perdonara por todo, que lo amaba y que me perdonara por haberme metido en su relación o por haber destruido pues su familia, ¿no? Pero yo me sentía tan mal, sola, literalmente estaba sola, hermana, estaba sola sufriendo en el carro mientras todos estaban despidiéndose de él, y yo simplemente desde una ventana pude llorarle y tuve que despedirme de él desde ahí. Un mes después de que él falleció, yo me salí del trabajo porque honestamente es que no aguantaba llegar y no verlo como siempre lo veía, platicar, y me sentí muy mal y preferí renunciar. Yo me la pasaba llorando todo el tiempo, mi vida había cambiado, mi actitud era otra, yo siempre estaba seria, no quería hablar con nadie, me sentía muy mal, lo extrañaba mucho. Hermana, hoy en día han pasado varios años y yo escribo esto con lágrimas en los ojos porque te digo que de verdad lo extraño mucho, y siempre me pongo a pensar qué hubiera sido de nosotros si él estuviera aquí. Tal vez fui la amante, tal vez no fui la amante, pero de verdad que yo no me arrepiento de haber amado a Gerardo como lo hice. Ahora solo me queda ese tatuaje de un oso que me hice en su honor, una foto y todos los recuerdos que se van a quedar para siempre en mi corazón con él.